nivel subjetivo, las personas con fibromialgia se quejan de tener un sueño poco reparador. Cuando se aplica la escala de calidad del sueño de Pittsburgh, que es un instrumento que evalúa diversos parámetros relacionados con la calidad del sueño, se constata que efectivamente los pacientes con fibromialgia sufren de una pobre calidad subjetiva de sueño, tardan más tiempo en dormirse, es decir, tienen una incrementada latencia de sueño, duermen menos horas, su sueño es menos eficiente. La eficiencia de sueño se calcula dividiendo el tiempo que una persona pasa en cama por el tiempo que realmente está dormida, ¿no? Y cuando es inferior al 85%, normalmente se considera que puede existir un problema de insomnio, y aquí claramente lo hay, ¿no? Existen otras alteraciones de sueño que luego veremos. Se consumen un mayor número de fármacos hipnóticos para dormir y hay dificultades en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana debido a la somnolencia. Pase. Por ejemplo, en algunos índices, a modo de ilustración, la calidad de sueño sería mala o muy mala en el 97% de los pacientes con fibromialgia que participaron en nuestro estudio, mientras en el grupo control sano, igualado en variables sociodemográficas, solamente un 26% de las personas se quejarían de tener una calidad de sueño tan mala. Tardan casi una hora en dormirse el 70% de los pacientes con fibromialgia, mientras que este tipo de porcentaje tan alto solo se observaría en un 24% de las personas sin fibromialgia. En cuanto a la duración de sueño, duermen menos de 6 horas y mayoritariamente menos de 5 horas, un 75% de las personas con fibromialgia, mientras que, por el contrario, un 73% del grupo control sano comunica dormir más de 6 horas y normalmente entre 6 y 7 horas. Y respecto al consumo de fármacos hipnóticos, pues también la mayoría de personas con fibromialgia, un 72%, consume más de 3 días a la semana fármacos para dormir, mientras casi un 80% del grupo control sano no toma este tipo de medicaciones. Cuando se evalúa el sueño con metodología objetiva, es decir, con polisomnografía, se constatan también diversas alteraciones en la continuidad, en la arquitectura y también en la microestructura del sueño. El perfil de sueño de una noche se puede representar gráficamente en lo que se denomina un hipnograma, que muestra el número, la duración y las transiciones que se producen entre las fases de sueño de una noche. Aquí tendríamos el hipnograma típico de un adulto sano. Vamos a ver qué características tiene. Partiríamos de donde pone vigilia, que es estar despiertos. A medida que experimentamos somnolencia y empezamos a quedarnos dormidos, la actividad beta propia de la vigilia alerta se reemplaza por ondas alfa y finalmente aparecen unas ondas que se denominan teta y que marcan el inicio de la fase 1 de sueño, que es la forma más ligera del sueño. A los pocos minutos de estar en fase 1, el electroencefalograma se va enlenteciendo poco a poco y aparecen unos fenómenos electrofisiológicos que se denominan usos de sueño y complejos K. Esto marca el inicio de la fase 2 de sueño. Aproximadamente después de unos 20 minutos en fase 2, que todavía constituye un tipo de sueño relativamente ligero, el electroencefalograma va ganando profundidad y finalmente aparecen unas ondas que se llaman delta y que marcan el inicio de la fase 3 y de la fase 4 de sueño. Las fases 3 y 4 constituyen los estadios más profundos y más reparadores del sueño de una noche. De alguna manera son un estado de restitución tisular aumentada. En estas fases se sabe que está aumentada la síntesis de proteínas, que predominan los procesos de división celular, que se produce la liberación de la hormona de crecimiento humano, que disminuye la respuesta corticosteroide, etc., ¿no? Por lo tanto, los investigadores tienen claro y tenemos claro
que esta fase desempeña un papel importante de cara a la recuperación de enfermedades y también desde un punto de vista neurológico, este tipo de sueño contrarresta los efectos del metabolismo cerebral diurno. En concreto, se sabe que existe un estrecho vínculo entre la expresión sana de ondas delta, el córtex prefrontal, que es el principal foco de sueño delta durante la noche, y la integridad de las funciones cognitivas superiores. Por lo tanto, se entiende que no dormir bien o no tener un porcentaje suficiente de esas fases puede afectar a todas estas funciones. Aproximadamente después de unos 40 minutos en sueño de onda lenta, que son las fases 3 y 4, el electroencefalograma necesita activarse un poco y entonces entramos en fase 3, en fase 2, durante unos minutos, y a continuación tiene lugar un cambio sorprendente y brusco en los registros. De repente el cerebro se muestra tan activo como cuando estamos despiertos, hay actividad beta y alfa, los ojos se mueven rápidamente en sus órbitas, bajo los párpados es observable este tipo de movimiento, y existe un estado de completa parálisis muscular. Esta paradoja entre un cerebro tan activo y unos movimientos de ojos tan rápidos y el estado de parálisis muscular es lo que ha hecho que a este sueño se le denomine sueño paradójico o sueño REM también. Esta es la fase en la que soñamos y desde un punto de vista funcional se ha implicado en la consolidación de la memoria y el aprendizaje y en funciones de ajuste emocional. Cuando finaliza este primer episodio de sueño REM, se cierra lo que se denomina un ciclo de sueño. Un ciclo de sueño dura aproximadamente unos 90 minutos y a lo largo de la noche lo que ocurre es que esos ciclos se van sucediendo hasta que después de 5 o 6 ciclos nos despertamos. Además sucede, como puede observarse, que el sueño de onda lenta predomina en los 2 primeros ciclos de la noche o primeras 3 horas de sueño, que serían las más importantes desde un punto de vista funcional, mientras que a medida que avanza la noche tienden a volverse más prominentes la fase 2 y el sueño REM. Este sería un hipnograma de un paciente típico con fibromialgia respecto al sueño. Aunque el trazado del hipnograma es diferente, porque está hecho con un programa distinto, podemos ir observando qué es lo que ocurre. Desde el estado de vigilia o estar despiertos, lo primero que observamos es que hay una aumentada latencia de sueño. Aproximadamente ha tardado 1 hora en quedarse dormido. Entra en fase 1 sin problema, entra en fase 2, pero a continuación, cuando tiene que entrar en fase 3 y 4, hay una inhabilidad para obtener una cantidad suficiente de sueño de onda lenta. De hecho, si observamos lo que ocurre a lo largo de toda la noche, prácticamente no hay sueño de las fases 3 y 4. Por otra parte, todas esas rayas que se observan coinciden con despertares o arousals, son despertares más breves, o con transiciones de fases, lo cual da al perfil de sueño pues un resultado de fragmentación y de desestructuración. También se puede observar que no está aumentada solamente la latencia de inicio de sueño, sino que la latencia de aparición del primer periodo de sueño REM, que está marcado con un trazo azul, ocurre muy tarde. Y está disminuida también la cantidad de sueño REM. En conjunto, el resultado es una eficiencia de sueño muy pobre, con predominio de las fases 1 y 2, y que evidentemente pues, van a dar lugar a un sueño muy poco reparador. A nivel de la microestructura del sueño, si en los objetos sanos el sueño de onda lenta se compone de ondas delta ininterrumpidas, que hemos dicho que son las más profundas del sueño, en las personas con fibromialgia el sueño delta está interrumpido por actividad alfa. Y esto da lugar a un tipo de ritmo que se denomina ritmo alfa-delta. Inicialmente se pensó que este ritmo era un marcador de fibromialgia. Actualmente se ha visto que no es tan así, porque este tipo de sueño también se puede observar en otras condiciones, concretamente en el síndrome de fatiga crónica, en otros
problemas de dolor y problemas emocionales también. Pero en cualquier caso, el sueño alfa-delta se relaciona con un estado de hiperactivación previo al sueño que lleva a fragmentación del sueño y correlaciona además con la presencia de dolor y otro tipo de síntomas clínicos. Además del patrón alfa-delta, en los últimos años se han identificado otros parámetros indicativos de inestabilidad del sueño lento, como el denominado complejo K-alfa y el patrón alternante cíclico, que igualmente pues, vienen a poner de manifiesto la intromisión de elementos de activación en momentos del sueño donde no deberían de estar. Todas estas características del sueño cumplirían los criterios diagnósticos de varias patologías del sueño. El insomnio es la condición más común, la más predominante, pero también las personas con fibromialgia tienden a tener una incidencia más elevada de síndrome de piernas inquietas, que se caracteriza por sensaciones molestas de las piernas y un impulso incontrolable de moverlas durante el descanso. Pueden presentar mioclonías o síndrome de movimiento periódico de las extremidades, que son también movimientos estereotipados de las extremidades inferiores durante el sueño, que coinciden con el complejo K-alfa y que fragmentan el sueño. Y también existe una incidencia aumentada de síndrome de apnea obstructiva del sueño. En un estudio que realizamos recientemente con el objetivo de comparar cómo es el sueño no solo de las mujeres, sino también de los varones con fibromialgia, porque hay como mucha menos investigación siempre, ¿no? con varones, pues encontramos que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en los parámetros básicos de sueño y en las principales fases, pero sí que existen diferencias bastante marcadas con respecto a los parámetros respiratorios. En concreto, ellos tienen un índice de apnea y de hipoapnea significativamente superior al de las mujeres. Llegan a tener una media de 27 paradas respiratorias por hora de sueño, lo que sobradamente cumple los criterios diagnósticos de una apnea. También presentan un mayor índice de desaturación por hora de sueño y un mayor número de arousals transitorios durante el sueño vinculados a los eventos respiratorios. Es decir, especialmente en los hombres con fibromialgia, más que en las mujeres, la existencia de patología respiratoria durante el sueño puede estar desempeñando un papel bastante importante en la evolución del cuadro que tienen y en la condición que padecen. A pesar de todo esto, el papel del sueño en la fibromialgia se ha infravalorado absolutamente, quizá con la excepción de lo que está ocurriendo en los últimos años. Normalmente se ha asumido que uno duerme mal porque tiene dolor, lo cual pues es... Pasa, por favor. Así. Lo cual evidentemente pues, es una relación real que existe, pero también estudios de los últimos años ponen de manifiesto que la relación entre sueño y dolor es bidireccional. Es decir, que el dolor me puede hacer dormir mal, pero que cuando no duermo bien también se ve intensificado mi dolor y el número de puntos gatillos. Aparte de las relaciones entre sueño y dolor, las alteraciones en calidad y en cantidad de sueño en personas sin fibromialgia se sabe que tienen una serie de consecuencias negativas que, si nos fijamos en la transparencia, recuerdan mucho a las de la fibromialgia. Los sujetos con insomnio crónico, sin problemas de dolor de la población general, se quejan de fatiga, de falta de concentración, de irritabilidad, de bajo estado de ánimo, de dolor difuso los días en los que especialmente han dormido peor y de más mala salud en general. Por otra parte, experimentalmente se han llevado a cabo estudios de privación de sueño que han demostrado también la importancia de estas relaciones. Por ejemplo, en un estudio se privaba a mujeres sanas de sueño de onda lenta durante varios días consecutivos y se observaba una reducción en el umbral de dolor,
aparición de malestar afectivo y de fatiga, un incremento en la respuesta inflamatoria e incluso algunos de los déficits cognitivos que muestran las personas con fibromialgia. Esto desaparecía cuando volvían a dormir bien. ¿Qué papel puede tener entonces el sueño en la fibromialgia? Existen importantes expertos a nivel mundial, como el doctor Moldowski y otros, que consideran que disponemos de evidencia empírica como para pensar que la alteración de sueño no es solo una consecuencia de la fibromialgia, sino que puede tener incluso algún papel etiológico o causal en el desarrollo de la misma. Uno de los hallazgos más contundentes de la fisiología de la fibromialgia es la existencia de alteración en el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, que está encargado de regular la respuesta al estrés. Las personas con fibromialgia muestran bajos niveles de cortisol normalmente, lo que se considera que es el resultado paradójico de haber estado expuestos al estrés durante mucho tiempo, de manera crónica. La alteración de dicho eje genera una